Posteriormente viajé también al exterior a hacer un posgrado de geología en los Estados Unidos y administración en el Canadá. Una vez que volví, seguí trabajando en las minas, acá en Choroque, donde conoce el ingeniero, mucha actividad minera desde tiempos pasados, como la Aramayo, la Corporación Minera de Bolivia y actualmente el sistema cooperativo. Precisamente queríamos llegar a esto un poco para coordinar este asunto del medio ambiente. Cuando estaba la señorita María Eugenia acá, hicimos una visita por allá para buscar la ruta turística, digamos, de todo el sector. Visitamos Choroque, Tacna, Sagrario, qué sé yo, y vimos que los relaves, los desmontes, prácticamente estaban contaminando y están contaminando el río de Cotagaita. Y las laderas han dejado ya de producir bastante fruta, han dejado de producir bastante verdura por la contaminación del medio ambiente. Como decía acá nuestro honorable, gracias a Dios todavía en algunos sectores tenemos algunos productos alimenticios que no requieren de estos insecticidas, qué sé yo. En todo caso, vamos a comenzar con un poco de historia. Cotagaita, a los que vienen siempre tratamos de ubicarlos. ¿Qué es Cotagaita? Es la capital de la provincia de Norchichas, del departamento de Potosí. Históricamente, Cotagaita fue la capital de los chichas desde tiempos inmemoriales, que abarcaba un extenso territorio, Norchichas, Surlipes, los Lipes, Atacama, lo que ahora es la provincia Surchichas, el norte argentino y parte de Tarija. Todo ese extenso territorio estuvo, digamos, ordenado por los reyes de España para que Cotagaita fuera la capital de los chichas, por tiempos inmemorables. Con el transcurrir del tiempo, una vez que pasó, como le decía, Almagro el año 1535, el primero que pasó acá, con el fin de ir en calidad de búsqueda de riquezas al lado de Chile, pernoctó acá en Cotagaita por algún tiempo, y la historia dice que habría fundado Tupiza el 30 de octubre de 1535, cosa que al parecer no está totalmente demostrada. Con el transcurrir del tiempo, Cotagaita tuvo algunas dificultades con Tupiza, porque Tupiza fue creciendo por cuestión de la minería, del ferrocarril, de la frontera con la Argentina, y deseaba ser la capital de los chichas, Tupiza. Y para evitar este problema, durante el gobierno del general Achá, el 26 de agosto de 1836, decide dividir estas provincias en dos. La Norchichas con su capital Cotagaita y Surchichas con su capital Tupiza. Antes de esta división llega don Luis de Fuentes, enviado por el rey Fernando VII de España, para fundar estos pueblos. Comenzó en Calcha, una población importantísima, de mucha cultura, habiéndose construido la primera iglesia matriz en Calcha. Posteriormente pasó acá a Cotagaita, con una cantidad determinada de soldados que él venía para tratar de colonizar esto. Lamentablemente se encontró con muchos chipchas o chichas indígenas que habían acá y lo tuvieron apresado a Luis de Fuentes por mucho tiempo. Y para evitar este apresamiento tuvo que contactarse con algunos caciques, con algunos corregidores. De esa manera la historia indica que se enamoró de la hija de un curaca que se llamaba Cora, una bellísima mujer según el relato histórico, de tal manera que prácticamente tuvo que contraer nupcias con la hija del corregidor, estando de testigos Espolaca y otros. Una vez que contrajo matrimonio, él resultó ser dueño y señor de los chichas de Cotagaita, habiendo ya
se liberado de los chiriguanos, de los chichas, todo, él fue nombrado corregidor que ejerció durante muchos años acá en Cotagaita, y fundando por primera vez el 25 de julio de 1562 Cotagaita. En dicha oportunidad instruyó a los párrocos de entonces para que se pusiera la primera piedra fundamental para la construcción de esta iglesia, que posteriormente se llamó Santiago de Cotagaita. La construcción de esta iglesia, de acuerdo a la historia, duró alrededor de 90 años, y en ese interín tuvo que construirse la iglesia de Santa Rosa, que tenemos justamente ubicada en la parte norte. Acá está la iglesia de Santa Rosa, que fue construida el año 1624, de la cual tenemos una piedra labrada como referencia que se encuentra actualmente en la plaza, que gracias a la iniciativa del hermano Santiago se colocó porque había la probabilidad de que al realizar ese trabajo se lo llevaran a un lugar totalmente desconocido. Posteriormente a ese acontecimiento de la fundación de Luis de Fuentes, que se va a Tupiza, funda el 4 de junio de 1574, y el mismo año viaja a Tarija para fundar la ciudad de Tarija. Históricamente, ya cuando los españoles, dueños de este territorio, determinan pues una especie de levantamiento aquí de los campesinos, de los indígenas, de los chichas, después de las revoluciones que hubo el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y el 16 de julio la revolución de la ciudad de La Paz. Entonces aquí se encontraba totalmente parapetado Córdoba, que actualmente, o hasta antes estaba ocupando la Paucía, creo que es el episcopado, no sé qué tantos acá. Córdoba estaba por mucho tiempo parapetado ahí, tenía su capilla, la capilla con la Virgen del Carmen, y deciden pues a través de defender este territorio con apoyo del primer ejército auxiliar que llegó de la Argentina a la cabeza de Balcárcer. Esa historia es amplia, es una batalla planificada por Castellí y otros grandes hombres de La Plata para que sea una batalla estratégica, no como otros determinan que sea una derrota. Esta batalla estratégica tuvo sus resultados positivos. Hubo un enfrentamiento aquí en la playa de Cotagaita, que tiene la denominación de Huayranminto, que durante 4 horas combatieron, hubieron muchos muertos y heridos, y el objetivo fue sacar de sus trincheras a los españoles para que pasando por Cazón, Almona, Tupiza, lleguen hasta Suipacha, donde ya con el refuerzo de Moto Méndez, que se encontraba con una cierta guarnición que llegó de Tarija, y otros, lograron el primer triunfo libertario, patriota, en contra de los españoles. A partir de esa fecha se suscitaron muchos acontecimientos históricos. Vinieron el segundo ejército auxiliar, el tercero hasta el cuarto, como dice la historia, no tanto a querer colaborar a los que habitaban en el Alto Perú, que antes se llamaba Charcas, que era un extenso territorio, sino del interés de anexar al Virreinato de La Plata al Alto Perú. Producto de eso se han llevado a cabo muchas batallas en Vilcapugio, en Ayohuma, en Sipe-Sipe, en Florida y en todos los confines del Alto Perú, donde lamentablemente casi todos los ejércitos que llegaron de la Argentina fueron derrotados. De esa manera, ya dependiendo nuevamente el Alto Perú del Bajo Perú, se produce la victoria del libertador Simón Bolívar en Junín, el 6 de agosto. El 6 de agosto de 1824. Donde se creía ya que el Bajo Perú y el Alto Perú estaban libres e independientes y soberanos de este jirón patrio.
Producto de esa situación, el libertador Bolívar instruye al mariscal Sucre para que continúe con la batalla y se produce en la base del Cerro Condorcunca, en Ayacucho, el último triunfo del mariscal Sucre en contra de los españoles, donde capituló el virrey La Serna, Canterac y otros. A partir de esa fecha viene la proclama de la independencia del Alto Perú, del Bajo Perú y Alto Perú y Bolivia. Pero la historia nos demuestra que ninguna de las dos batallas dieron lugar a la independencia del Alto Perú, porque Olañeta, Pedro Antonio de Olañeta, no aceptaba la capitulación de Ayacucho. Le envía una serie de notas de Talina, de acá de Cotagaita, donde radicaba, y de Tumusla, donde le dice que si no acepta la capitulación de Ayacucho, él dictará un decreto supremo acá en Cotagaita el 10 de febrero, donde dice que él se hará cargo de dar libertad al Alto Perú. Una proclama grande que fue difundido en todo el extenso territorio. En ese entonces Olañeta tenía su imprenta improvisada que manejaba y hacía publicidad para que todo el mundo pudiera conocer. En vista de que no aceptó esta capitulación de Olañeta, de Ayacucho y de Junín, entró por la ciudad de Oruro, internándose a Potosí, con un ejército bastante fuerte. En Potosí tuvo la oportunidad, la suerte de sacar mucha plata de la Casa de la Moneda, cargamentos de plata en mulas, para venir y proclamarse el rey del Alto Perú, por orden del entonces rey Felipe Fernando VII de España. Conocedor de esto, Medinaceli, que se encontraba en Talina, acá en Cotagaita, le dice que no iba a admitir eso y que él estaba dispuesto a dar libertad al Alto Perú y que estaba dispuesto a combatir con Olañeta. Ese enfrentamiento, de acuerdo a la historia, debía haber sido en Cotagaita. Cuando Olañeta le manda como avanzada a Burnet, un lugarteniente que tenía extranjero desde allá, Olañeta, le indicaba de que Carlos Medinaceli estaba bien pertrechado, bien armado, y que necesitaban reforzarse. De esa manera quedó en Vitichi Olañeta. Y en ese interín va de avanzada Carlos Medinaceli para tener un enfrentamiento bastante divulgado, bastante fuerte en Tumusla el 1 de abril de 1825. Esa historia lamentablemente no fue conocida por algunos historiadores como, por ejemplo, Casimiro Olañeta, que era el de dos caras, que en principio estaba con su tío, con Pedro, y después estaba con Bolívar y Sucre. Después estaba Usín, Calvimontes, quienes hicieron una breve reseña de la historia de Tumusla, pero la escondieron porque los dos caras se inclinaron por Bolívar y Sucre porque ya habían libertado 4 países. Y la idea de Olañeta fue nombrar presidente a Bolívar del Alto Perú, sin tomar en cuenta toda la actividad que tuvo Carlos Medinaceli, que ya iba ejerciendo como gobernador de los Chichas. Aquí tenemos la hacienda, todavía queda el portón, antes de que ellos se posicionaran. Y en la parte norte, Lanza. Ha sido bastante controvertida esta parte, que yo hice una exposición en la ciudad de La Paz cuando hubo la reunión de historiadores a nivel nacional. Yo tuve la suerte de participar gracias a la iniciativa de nuestro municipio, donde existían varias pruebas de que Bolívar, a pesar de ser nombrado, nunca fue presidente de Bolivia. Solamente él ejerció a través de una comisión, dio disposiciones legales, él nunca se sentó en el sillón de la Casa de la Libertad en Chuquisaca, porque él era dictador del Bajo Perú, cumpliendo órdenes del ejército de la Gran Colombia, que componían los 4 países que él los había libertado conjuntamente con el mariscal Sucre.
De tal manera, él tuvo muchas dificultades, como usted sabe, en la historia. Por ejemplo, no permitía que se anexe Tarija a Bolivia. Ese tal vez fue el error más grande que tuvo Bolívar en el poco tiempo que dio algunas disposiciones legales. Tampoco quiso que pertenezca Arica al Alto Perú. Y lo que él quería, ser presidente de la Gran Colombia, pero hipotecando el Cerro Rico de Potosí. Eso consistía en ser presidente de los 5 países que posiblemente ya estaban en libertad hasta esa fecha. De tal manera lo nombra al mariscal Sucre como protector. Él ha estado durante un año protectorado del Alto Perú. Y recién en mayo de 1826 lo nombran presidente constitucional al mariscal Sucre, que tuvo muchas dificultades para ejercer como presidente, porque después de haberlo hecho nombrar Casimiro Olañeta y Usín Calvimontes y todos ellos, le dijeron al final, este extranjero, ¿qué tiene que hacer en Bolivia? Queriendo ellos ser presidentes. Urdininea, que después del 1 de abril de 1825 hizo capitular en Chequelti, al último bastión que era a Barbarucho, y finalmente la historia fue avanzando ya, como dice, con golpes de Estado y a invasiones de países vecinos. Lo más importante de este relato es que Carlos Medinaceli ejerció aquí durante 10 años por orden del mariscal Sucre como gobernador, y tenemos los documentos aquí donde era la oficina de los Ayllus, donde se había hecho el primer censo, tal vez de todo este sector. Hay los manuscritos que yo lo tengo allá. En resumidas cuentas, después de que se produce ya la primera batalla, como le decía, la última en Tumusla, han habido otras batallas importantes. Aquí, por ejemplo, Narciso Campero organiza la 5ª división para cuando invadió Chile, para ir a defender a Calama. Aquí fue apoyado por uno de los hijos del libertador de Charcas, que pasando por San Vicente, San Cristóbal, tuvieron un enfrentamiento en el Alto de la Alianza, un pequeño triunfo que después fue dispersado por los chilenos. Posteriormente tuvo mucha actividad en la Guerra del Chaco, los soldados que se organizaron acá del área dispersa, Toropalca, Caracara, Tumusla, Cotaitilla, todos ellos se organizaron el Regimiento 110, habiendo combatido en Cañada, Stronger y otros lugares, donde el héroe indudablemente de este sector fue don Olimpio Rocabado, que después de un descubrimiento histórico llegó a ser el jefe del doctor Paz Estensoro, el primer presidente constitucional de Bolivia en la Guerra del Chaco, que fue reconocido por él cuando vino a inaugurar el puente de Tumusla el año 1953. Y en cuanto a la parte de cultura, de historia cultural, podemos mencionar a don Manuel José Cortés, que nació acá, un gran historiador. Él escribió el primer libro sobre la Guerra de la Independencia, que se llamaba Ensayo de la Historia de Bolivia. Un hombre con ideas bastante revolucionarias, y en homenaje a él tenemos una escuelita que ha cumplido 95 años, este año si no me equivoco, en abril de 1920 se fundó. Él ocupó cargos importantísimos a nivel internacional, ministro plenipotenciario, fue presidente de la Corte y lleva su nombre. Posteriormente había un gran profesor, don Manuel Vasconés, que siendo potosino vivió acá y escribió una monografía sobre Cotagaita. Hay un pequeño libro que ha sido difundido bastante a nivel nacional. Y finalmente tenemos pues a don Carlos Medinaceli Quintana, que es el tataranieto del libertador de Charcas, que se está investigando, posiblemente él nació en Chequelti, pero la historia dice que nació en Sucre, y bueno, él vivió acá una buena temporada y escribió la obra magistral que se llama La Chascañahui, una obra costumbrista, una obra de una autobiografía, donde él se autodenomina como Adolfo. A este pueblo de Cotagaita lo llama San Javier de Chirca y a Claudina La Chascañahui.
la Chascañahui, que realmente dio mucho que hablar en los diferentes estamentos de la sociedad boliviana. Acá en la parte final de este documento, pequeño documento que le voy a obsequiar, dice: la Chascañahui, Cotagaita más conocida con el nombre de la Chascañahui por la célebre obra magistral costumbrista escrita por don Carlos Medinaceli, denominándola esta ciudad con San Javier de Chirca y él personificado en su autobiografía como Adolfo, inspirada en Claudina la Chascañahui, ojos de estrella, negros, grandes, de pestañas largas, sedosas y revueltas, novela que deslumbró a propios y extraños en los diferentes estamentos de la sociedad por su exquisitez literaria. A Carlos Medinaceli le conocen solamente muchos por la Chascañahui, pero había escrito más de 15 obras y murió joven a los 51 años de edad en La Paz. De las 15 obras, yo como historiador, como investigador, ya tengo recopilado en mi biblioteca alrededor de 8 a 10 obras que son muy importantes. Entre ellas tenemos estudios críticos, la estética del gusto, que se refiere a la educación, el guairalevismo, Chauquipunchaypi Tutayarta, y otras que son consideradas muy importantes. Pretendemos hacer una biblioteca, tal vez coordinemos una vez que se acabe esto con Elizabeth y todos los que están acá presentes, con el nombre de él para que pudieran ser informados de estas actividades. Continuando un poco, tal vez en forma desordenada, aquí había una comisión de historiadores, un comité, donde conforme el doctor Noel Vázquez, el director del colegio Carlos Medinaceli y de Norchichas y otros profesores que creo que ya se fueron. Este documento lo elaboramos camino al bicentenario, una introducción para festejar el bicentenario de la primera batalla de la independencia. Posteriormente a eso escribimos un libro que lo tiene Elizabeth, que se llama Cotagaita, 200 años de libertad y olvido, con la intención de que Bolivia, el Alto Perú, conozca de la importancia que ha tenido Cotagaita en cuanto se refiere a la parte histórica, que es totalmente importante para nosotros los cotagaiteños, los que hemos nacido. Hay muchos que ignoran la historia de Cotagaita, hay muchos cotagaiteños que no conocen siquiera dónde está ubicado Cotagaita. Pero hemos tratado de informar ya a través de estos documentos a los Estados Unidos, que hay residentes cotagaiteños, luego a Alemania, que también existen residentes cotagaiteños, de tal manera que estamos difundiendo que es tan importante esta historia de Cotagaita porque en ningún punto del Alto Perú de Charcas se produce como aquí la primera batalla y en Tumus la última que dio libertad al Alto Perú. Dice la historia, si no hubiera habido la batalla de Cotagaita, tal vez no hubiera habido la de Suipacha ni la revolución del 10 de noviembre en Potosí. Y la cónsul, la señora Reina Sotilo, decía, tal vez no hubiera habido libertad del Alto Perú y Bolivia, porque la idea era anexar nuevamente al Bajo Perú, al Virreinato de La Plata, o que sigamos dependiendo de España, o si no, de la hermana del rey Fernando VII, que estaba de condesa en el Paraguay. ¿Se puede decir entonces, para redondear y ser sintético, que es la cuna de la independencia de Bolivia, Cotagaita? Exactamente. Está totalmente comprobado, tenemos 5 libros ya que está a conocimiento de todo el país. El primer libro lo escribió el doctor Ortiz Linares, que se llama El Libertador de Charcas. Posteriormente don Max Bayrón, que actualmente es catedrático de la Universidad en La Paz, con su libro Hablemos de los Chichas, y otros autores donde determinan que si no hubiera sido la batalla de la independencia, la batalla del 1 de abril de 1825, no hubiera habido la batalla de la independencia. Ahora, a lo que queremos llegar, el 6 de agosto, ¿qué festejamos aquí? Yo hago muchas preguntas a todos y muchas sin respuesta. El 6 de agosto estamos festejando la suscripción del Acta de la Independencia en homenaje a la batalla de Junín de Bolívar, que fue el 6 de agosto de 1824.
Y lo que se está pidiendo ya a nivel de gobierno está a conocimiento del presidente de la República. Hicimos llegar, yo personalmente, a través de un familiar que trabajaba en yacimiento, hicimos llegar al presidente de la República de que el 1 de abril de 1825 sea la fecha de la independencia de este país, del Alto Perú, hoy Bolivia, y que el 6 de agosto se mantenga como suscripción del Acta de la Independencia, porque Bolívar y Sucre reconocen que nunca dispararon en el Alto Perú, en absoluto. Es por eso que le enviaron cartas a Carlos Medinaceli y le dijeron: usted, como buen chicheño, es el que ha dado libertad al Alto Perú y tiene muchos méritos. Ha tenido una serie de condecoraciones, le subieron de grado, todos esos, que es bastante extenso, que le voy a facilitar alguna documentación para que usted pueda leerlo. Muchísimas gracias por este relato y como para ilustrarnos de qué es Cotagaita y la historia. Gracias, mi amable. Espero que le haya servido de algo. Aquí tengo